Hola, yo soy Violeta Carrasco, directora de Astra y Primer Cuervo, y estoy súper feliz y emocionada. Estamos en las instalaciones de Astra con Jorge Rojas. Él es el director y fundador del Festival Internacional de Cine de Tlaxcala, es cineasta y la verdad, pues me emociona mucho que estés aquí. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ti, a tu espacio y por supuesto al público. Muy contento y muy emocionado. Sí, no, de verdad, cuando te digo que estoy feliz y emocionada es en serio, porque ya es la sexta edición de este festival y yo recuerdo haber ido a la primera. Creo que en Tlaxcala nunca se había hecho algo así, entonces pues estoy muy complacida de que estés aquí, de que nos puedas platicar un poco de esta historia. Y creo que durante muchos años nos hemos quejado de que en Tlaxcala no hay nada, ¿no? Bueno, sí, de que no hay nada, y ahora va a haber algo. Así que primero cuéntanos, ¿qué es un festival de cine? Pues mira, un festival de cine lo podemos categorizar como un evento cinematográfico que forma parte un poco de la última etapa de una película, ¿no? Cuando realizamos una película, la imaginamos, la preparamos, la realizamos, la editamos y sigue exhibirla, porque muchas personas coinciden que realmente una película no existe hasta que alguien la ve. Entonces, un poco para cumplir con esta última etapa de la vida de una película, que es el encuentro con el público, existen diferentes tipos de eventos cinematográficos. Un festival como tal, pues se encarga de reunir películas dependiendo del festival, de la autoría, si tienen un tema en común, si tienen un género en común, si es nacional, es decir, que reciben películas únicamente del país en el que se realiza, o si es internacional, ¿no? Esto contemplando que se reciben películas de todas partes del mundo. Su característica también en particular es que un festival tiene secciones donde se premia, ¿no? Donde hay un premio, hay un jurado que evalúa los proyectos que se presentan y al final otorgan un premio que puede ser distinto, que puede ser de diferentes categorías. Y bueno, dependiendo del festival, ¿no? Hay festivales que son un poco pues especiales en cuanto al acceso a los públicos, porque su objetivo pues a lo mejor es otro, ¿no? Pero te puedo decir que el Festival de Cine de Tlaxcala tiene como objetivo que el público tlaxcalteca, y no restringirlo, porque también a lo mejor nos acompañan de otros estados cercanos o lejanos, también se vale, tengan este encuentro con estas películas. Entonces ese es un poco el objetivo de un festival de cine. Ok, ¿cuál es tu festival favorito? Híjole, es una pregunta muy muy difícil, porque justo creo que hay muchas categorías. Te puedo contar que el primer festival al que asistí fuera que tuve que salir de Tlaxcala para ir, fue a Morelia, ¿no? Porque tengo una compañera en la universidad que ella es de Michoacán, y entonces ambos nos embarcamos en esta aventura de ir a Morelia, y a mí me encanta, es un espacio muy lindo, vi mucho cine, muchas pelis, vi a muchos directores, a muchos actores, actrices, y entonces tengo un recuerdo muy, muy bonito. Pero bueno, he tenido la oportunidad de ir a varios, como espectador, también como realizador, como productor, y sí te puedo decir que cada uno tiene su particularidad. Ahora también te puedo contar que el primer evento, que no fue un festival sino fue una muestra de cine que visité, fue antes de entrar a la universidad. Estaba todavía en este inter de descubrir si el cine era lo mío, ¿no? Y dedicarme profesionalmente a él. Me acuerdo que el primero que asistí fue a Central Doc, ¿no? Que era la muestra de cine documental de Tlaxcala, que realizó Ariadna Chávez hace ya algunos años. Me acuerdo que fui a la primera función de la primera edición, y desde ahí iba a todos los años, ¿no? Entonces, bueno, un poco ese espíritu de compartir el cine se me contagió, y es así como tiempo después, años después, y ya con un poquito más de experiencia, es como se decide crear este nuevo espacio. Oye, y bueno, ahorita que nos estás hablando un poco de tu vida de estudiante, ¿por qué decidiste dedicarte al cine? Esa sería mi primera pregunta, ¿no? O sea, si ya desde chiquito era como, ay, sí, yo quiero ser director, o si fue como un descubrimiento que tuviste más adelante, y también si en algún momento, estando en la carrera, dijiste, claro, yo voy a hacer un festival de cine en mi estado, o en qué momento llegó esa idea. Fíjate que no,
Fue una gran decepción para mis padres. Nah, no sé. ¿Pero qué? ¿Estudiar cine? Estudiar cine. No, cuando yo era niño quería estudiar ciencias, ¿no? Y en la secundaria entré a mis clases de biología, para mí eran lo máximo. Y mi profesora de biología me decía, no, pues estudia biomedicina, que era como la carrera de moda en ese entonces. Y entonces fue así de, ok, sí, no, me le voy a echar muchísimas ganas para estudiar. Y justo ahí en la secundaria, yo estudié en una técnica, ¿no? Y había un laboratorio, bueno, un taller ahora son laboratorios, creo, un taller de informática. Y el primer año nuestro profesor pues, nos enseñó toda la parte de desarmar una computadora y armarla y todo esto. Y después como que decía, es que está muy aburrido el plan de estudio, les voy a enseñar a usar software, ¿no? Y entonces nos empezó a enseñar a usar software de todo, ¿no? Y dentro de ellos de edición, de video, de imagen, de sonido. Y pues de pronto nos dejaba así de tarea grabar un video para llegar a editarlo a clase, ¿no? Y entonces pues el grupo de amigos se junta, ¿no? Conseguimos por ahí una camarita de estas PowerShot que le robó a mi papá. Y bueno, a mis papás les encanta la fotografía como dato, entonces como que en mi casa siempre había cámaras tanto análogas como digitales que nunca usé realmente, yo nunca tuve como un acercamiento. Y en ese momento pues fue así de, no, pues grabamos y me convertí en director sin saberlo, porque yo decía, no, pues ahora, pues, como yo era el que tenía más práctica editando, era así, pues ahora necesito una toma aquí, ¿no? Y entonces, a ver, repite lo que hiciste para cuando lo editemos, cortemos y se vea una secuencia coherente, algo raro, ¿no? De biólogo artista. Sí, entonces fue algo, no sé, muy natural, porque te digo, ¿no? O sea, en mi vida, o sea, me gustaban las películas, ¿no? Tampoco era como que conocía a los clásicos, y porque era como un espectador más común, ¿no? Entonces creo que en ese momento fue, y a partir de eso me empecé a clavar mucho en eso. Mi profesor me dijo una vez, oye, ¿no quieres estudiar cine? Y yo, ¿cómo eso se estudia? ¿Se puede? Hay alguien que hace películas, ¿no? Y hasta ahí en finales de primero o sea, que es culpa de ese profesor. Es culpa de ese profesor, ¿no? Y él tiene la culpa de que todo esto esté pasando. Pero realmente fue eso, ¿no? En ese momento yo descubrí el cine y me enamoré de él perdidamente. Y bueno, a partir de ahí me metí a investigar las escuelas, las películas. Tuve antes de la universidad un fragmento de mi vida que me empaché de cine, que vi muchísimo cine, clásico, contemporáneo, de todo. Y realmente ahí fue. Y ahora respecto al festival, fíjate que ya en la universidad me dio como la intención de poder compartir películas, porque había películas que justo, yo soy de Hueyotlipan, ¿no? Para ir al cine aquí en Tlaxcala tenía que ir a Gran Patio cuando inauguraron, ¿no? Porque aquí en Apizaco todavía no estaba la plaza de acá, ¿no? Y entonces era un viaje larguísimo que evidentemente mis papás tenían que acompañarme porque yo era muy pequeño. Entonces, bueno, el acceso a las películas tampoco era tan grande, ¿no? Mi mayor acercamiento era un puesto de pelis pirata que se ponía a 2 cuadras de mi casa. ¿No había ningún cine cerca? No había, el más cerca era ese, ¿no? Bueno, vine al cine Malinche aquí a Pisaco cuando pero existía, te queda lejísimos. ¿no? Pero exactamente, ¿no? Sí. Y era tenía que venir con mis papás, ¿no? Entonces, justo ese puesto era como mi acercamiento al cine y mis papás me compraban películas, ¿no? Cuando era pequeño. Entonces, llego a Puebla, me mudo a Puebla a estudiar cine, tengo un cine a 5 minutos de mi casa, ¿no? Que para mí eso era la gloria, en transporte público, ¿no? Tenía que tomar un camión, 5 minutos, llegaba al cine. Y de ahí, pues, descubrías que en el centro había una cinemateca con un montón de funciones y de distinto tipo de cine. Los cines comerciales con sus salas de cine de arte, que no me encanta ese término, que ofrecían otra curaduría de películas, ¿no? Y entonces yo veía películas y decía, ay, cómo quisiera compartir esto con mis amigos de la prepa, de la secundaria. En Hueyotlipan, ¿no? Hueyotlipan, claro. ¿No? Y entonces tomé un taller para crear un cineclub, ¿no? Y creé un cineclub en mi pueblo primero.
Nadie fue. Chale. Nadie fue. Después me voy a Hueyotlipan, al municipio, que el maestro Pedro Avelino, que es el encargado del centro cultural, me abrió las puertas y me facilitó todo para ir a hacer funciones. Nadie fue. Después descubrí que a los niños les encanta ir a ver películas y entonces empecé a programar un cineclub para niños y ahí empecé a tener un público, ¿no? Y entonces era muy cansado para mí el estar buscando los derechos de las películas para proyectarlas, porque eso sí, como que fui muy consciente en la universidad lo que conlleva como tener las autorizaciones para poner una peli, y entonces siempre buscaba eso. Y entonces en un momento dije, esto ya no, me cansa mucho, hay que facilitar, conseguir películas, ¿y qué hacemos? Y entonces fundamos la Muestra Internacional de Cine Hueyotlipan, que fue el triple o el cuádruple de trabajo de llevar un cineclub, pero ya lo estábamos haciendo, ¿no? Y entonces ahí fue cuando realmente en el año 2000 empezamos con la planeación, sacamos una convocatoria para en el año 2021 hacer nuestra primera edición. No, pues ya llevas unos cuantos años haciendo esta chambota de gestión cultural, de acercarle a la gente el cine, y yo creo que también a partir de esa necesidad social que tú veías en donde vives, que me pasa un poco similar aquí, ¿no? Que Apizaco, a pesar de ser un municipio un poco, o sea, no tan pequeño, porque pues tiene más de 80,000 habitantes, pues yo sí sentía que había una necesidad cultural, o al menos de otro tipo de oferta cultural, ¿no? Entonces, pues me parece una gran historia, pero también me gustaría saber cómo fue ese salto de tener solo una muestra de cine en Hueyotlipan a que fuera un Festival Internacional de Cine de Tlaxcala. Pues mira, el primer año me enfrenté a 2 retos muy grandes, ¿no? El primero es que Hueyotlipan no tiene espacios para exhibir cine, sí. Y entonces junté mis ahorros y me compré un proyector de estos de escuela, ¿no? Y con eso, ¿no? Y luego conseguimos un salón por ahí prestado, y entonces equipábamos estos espacios. Y de pronto, cuando anunciamos estos, nos empiezan a llegar mensajes de otros centros culturales en el estado, de espacios comunitarios, ¿no? Espacios independientes, y nos empiezan a preguntar cómo hacer para que ellos también pudieran proyectar. Y entonces dije, no, por supuesto, ¿no? Únanse. Y entonces, desde la primera edición tuvimos sedes en otros municipios. El segundo año la gente estaba ya reconociendo el proyecto y nos escribían más y más y más, y así fue creciendo. Y fíjate que en ese entonces pues no teníamos apoyo en mi municipio, ¿no? Como que a excepción del centro cultural, ¿no? O sea, la primera vez lo hicieron sin patrocinio, sí, con patrocinadores, sí. Con negocios, ¿no? Okay. Tal cual negocios de la comunidad. Okay, exacto, ¿no? Con la tortillería, bueno, mi familia aportó muchísimo dinero también, mis tíos, mis papás, ¿no? Todos. Pero no conseguía apoyo del municipio, y entonces dijimos, pues si no hay apoyos, nos costaba mucho tener público, sobre todo en mi comunidad, porque igual, ¿no? Teníamos funciones donde el único público eran mis tíos, mis papás, mi familia, ¿no? Sí. Pero no lograba conectar y no encontraba la manera de poder conectar con el público de mi comunidad, fue muy difícil. Y entonces dijimos, si hay público fuera del municipio y si nos está costando mucho trabajo y no se está aprovechando, pues entonces ampliémoslo, ¿no? Y entonces en la tercera edición de la muestra anunciamos que era la última edición. Todo el mundo se preocupó, lo cual fue muy bonito porque sentíamos que les importábamos, porque justo cuando acabó esa tercera edición anunciábamos que nos convertiríamos en festival, ¿no? Y entonces fue ese objetivo, el de poder ampliarnos, ¿no? Porque obviamente si llegábamos a Apizaco, por ejemplo, y pues cómo Apizaco va a apoyar un proyecto que tiene el nombre de otro municipio en su nombre, ¿no? Y entonces creo que también fue esa manera de hacerlo más estatal, ¿no? O sea, más a nivel estado, y que cualquier municipio pudiera sentirse identificado con el proyecto, ¿no? Que nunca tuvimos
problema con eso, pero creo que ahora al ser Tlaxcala, ¿no? Cualquiera puede sentirse identificado con eso. Entonces fue de esa manera que surgió, y en el momento en el que decidimos transformarlo, porque dijimos, bueno, pues está padre mostrar los proyectos, pero se merecen un reconocimiento. Y entonces, dentro de nuestras posibilidades y también hacerlo muy regional, ofertamos cada año un premio que es una estatuilla artesanal realizado por artesanos, que justo nuestro plan es cambiarlo cada año para que las artesanías de diferentes regiones sean representadas, y también que los realizadores se lleven a casa algo que es muy de nosotros, un pedacito de nuestra tierra. Fue como decidimos también hacerlo competitivo, ¿no? Entregamos un premio en 5 categorías. El primer año fueron solo 4, este año ya son 5, y entonces también es una manera de agradecer y retribuir a las personas, directores, productores, distribuidoras que confían en nosotros, que confíen justo en este proyecto. Sí, pues yo creo que ha crecido muchísimo el festival en estos 6 años. O sea, recuerdo cuando se dio ese anuncio, también me preocupé, la verdad. Me da mucho gusto que ahora sea un festival internacional en todo el estado, que pueda llegar a diferentes municipios, pero también es cierto que es muy difícil ser un proyecto autogestivo, ¿no? Si no te apoya la misma comunidad o el estado, pues hay que poner cosas de tu propia bolsa. Creo que es complicado, pero que al mismo tiempo es muy satisfactorio. Y creo que también se siente muy bonito cuando recibes ese tipo de apoyo de la comunidad, ¿no? Y de las personas. Entonces, yo te quería preguntar también, no solamente como gestor cultural y como el fundador de este festival, sino como creador de cine, ¿cuáles son los retos que ves aquí en el estado? ¿Qué nos falta para que podamos ser un estado donde realmente se haga más cine y se consuma más cine? Pues mira, yo creo que y digo esto desde mi punto de vista, ¿no? Porque tampoco tengo como mucha investigación o conocimiento detrás, ¿no? Desde tu experiencia. Y yo creo que sí hay personas como que se han dedicado mucho a estudiar eso, pero desde mi experiencia y de compartir con otros realizadores, ¿no? No te creas, es un reto no solo en Tlaxcala, ¿no? Es un reto que también se ve mucho en Puebla y estoy seguro que en muchísimos estados más, ¿no? En sus diferentes niveles, ¿no? También eso es muy, muy importante. Yo creo que es un reto de todos, tanto del público como de los realizadores, como de las empresas distribuidoras y exhibidoras, como de los realizadores, ¿no? Es chamba de todo el mundo. Y creo que por eso sigue en pie el festival, porque estamos aportando nuestro granito de arena, ¿no? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por hacer una convocatoria, intentar convencer a los realizadores de que se inscriban. Afortunadamente llevamos ya varios años apareciendo en el catálogo de festivales del IMCINE, ¿no? Y eso ya nos da un voto de confianza, ¿no? Y tenemos muy buena relación con el IMCINE, y eso se ha reflejado este año. Desde antes teníamos problemas para encontrar películas mexicanas, que era lo que queríamos tener. Internacionales teníamos muchísimas, pero este año fue impresionante la cantidad de películas mexicanas. Bueno, cortometrajes no te cuento, rechazamos proyectos de cortometraje maravillosos porque no los podemos exhibir. Y entonces eso ya está cumpliéndose, ¿no? Esa parte de los realizadores por confiar en nosotros por traer sus proyectos a Tlaxcala. Los espacios están haciendo su esfuerzo por proyectarnos, brindarnos un espacio que no es muy poco, ¿no? O sea, nos dan mínimo 2 horas de su vida, de su programación, de su espacio para este festival, que 2 horas es muy poco, realmente es mucho tiempo más. Y entonces también necesitamos que el público ponga de su parte, porque si el público no va a las salas, no va a las funciones, pues no tenemos razón de existir, ¿no? El público es muy importante, y nosotros tratamos de hacer todo lo posible para que ellos puedan disfrutar. Todas nuestras funciones son gratuitas, ¿no? Porque también creemos en este acceso a la cultura. Claro. Y, por ejemplo, eso es también posible gracias a los realizadores y a los productores, que no les pagamos nada por proyectar sus películas, ¿no? Ellos nos donan esas funciones, ¿no?
Tampoco pagamos una renta por los espacios, por las salas, por usar las instalaciones, entonces eso es también. Entonces pues ya nada más falta que difundamos, que nos apoyemos entre todos, entre la comunidad, ¿no? Si ustedes van a ver una peli y les gusta, inviten al amigo, al primo, al vecino, a quien ustedes quieran, llévenlos a ver cine. Y créanme que se van a encontrar una curaduría muy bonita, ¿no? Que agradezco muchísimo al equipo de programación que se ha esforzado, llevan meses y meses viendo películas y cortos y tratando de traer proyectos maravillosos, y no te puedo hablar solo de uno. Yo todos los cortos, películas que traemos ya las vi, me encantan todas al mismo nivel, y entonces estamos haciendo como ese esfuerzo, ¿no? Entonces, en conclusión, y después de decirte todo esto, yo creo que es un esfuerzo que es en conjunto, es en comunidad, ¿no? Y yo creo que, porque lo veo, que hay mucho interés por el cine en los públicos, ¿no? Reconozco a personas en las salas que van, que disfrutan, que están esperando. El año pasado, que al parecer fue un festival que sacamos de último minuto, no íbamos a realizarlo, nos llevaba muchos mensajes, ¿no? Porque fue hasta septiembre, cuando normalmente en verano es cuando lo realizamos, y nos preguntaban si íbamos a sacar festival ese año, ¿no? Entonces sí veo mucho interés y lo agradezco muchísimo, pero bueno, todavía nos hace falta seguir como empujando, impulsando, hacer promoción y tratar de convencer al público de que vaya a verlo, ¿no? También es un esfuerzo que hacen las comunidades, porque esto que te decía, ¿no? Yo tenía que viajar para ir a un cine, ¿no? Sí. Y por ejemplo hay espacios como la Sala Miguel en el Lira que también traen películas muy padres, ¿no? Pero yo, que vivo en Hueyotlipan, para viajar a Tlaxcala a una película, ¿no? Y a qué hora termina la película y mi combi ya sale y ya no tengo, y tengo que pagar un taxi para que me regrese a mi casa, ¿no? Entonces no es muy accesible a veces, y nosotros tratamos de hacerlo. Si bien no estamos presentes en todos los municipios, intentamos tener uno por acá, uno por allá, para que ya sea más cercano ese encuentro con el cine. Entonces es un esfuerzo que estamos haciendo, que haremos año con año, cada año un poquito más, un poquito más, un poquito más, y ese es el espíritu sobre todo del festival, el esforzarnos por hacer llegar a casi todos los rincones, que eso es imposible, pero esforzarnos por acercarlo a todos estos públicos. Sí, no, sin duda es una suma de voluntades entre toda la comunidad, y también pues crear estrategias para acercarte tú al público, ¿no? Porque muchas veces, como dices, dices, voy a proyectar una película y nadie llega, pero creo que no es culpa de la gente, sino también de nosotros como gestores, que tenemos que encontrar las maneras para acercarnos y para formar estos públicos, ¿no? Entonces, me gustaría platicarte algo que nos pasó hace poco. Nosotros queríamos hacer un evento sobre cortometrajes, pero la idea era únicamente ver cortometrajes que nos gustaran. Y cuando llegó la gente, que estuvo llenísimo, digo, a lo mejor el espacio no es tan grande, pero se veía muy atascado, cada quien, en lugar de traer un corto que le gustara, traía un corto propio. Y yo no sabía que se realizaba que había tanta producción aquí en el estado, deja tú en el estado, en el municipio. ¿Tú cómo ves esa parte de la realización? ¿Se hace cine aquí en Tlaxcala? Sí, y tenemos muchísimas muestras de ello, ¿no? Este año, lanzamos convocatoria para Hecho en Tlaxcala. Hubo muy pocos proyectos, si te soy honesto, pero bueno, los proyectos que se inscribieron, la verdad es que les agradezco muchísimo, ¿no? Por confiar también en el festival, y creo que me he dado cuenta con el tiempo, ¿no? También yo como persona que se fue desde Hueyotlipan a Puebla, ¿no? Di un salto y me salté quizá a la comunidad que existe en Tlaxcala o en Apizaco, ¿no? En los municipios grandes. Y con el tiempo he conocido poco a poco a las personas que están realizando cine en el estado. Porque como bien dices, ¿no? Existen, ¿no? Están ahí. Quizá nos hace falta un poco como más comunicación entre nosotros, ¿no? Ha habido muchos esfuerzos, ¿no? Que se han realizado. Por ejemplo, justo en pandemia, si no me equivoco, la comunidad cinematográfica de Tlaxcala buscaba eso, ¿no? Bueno, tenía otros objetivos más enfocados a la búsqueda de leyes para las personas que se dedican a la producción audiovisual, no solo en Tlaxcala, sino en todos los estados. Fue
evento que sucedió a nivel nacional, ¿no? Y que creo que sirvió mucho, ¿no? Sirvió mucho para encontrar y reconocer a las personas que se dedican a la producción audiovisual. Y me encantaría que vieran en estos espacios, ¿no? En el festival, el pretexto para reunirnos, Sí. ¿no? Y a lo mejor los invito cordialmente a que vayan a las funciones. De hecho, en Tlaxcala iban a estar los proyectos seleccionados, los realizadores, compartiendo, y estaría increíble que ahí se conocieran, no platiquemos entre todos, porque justo necesitamos eso, necesitamos cruz, necesitamos personas con quien compartir ideas, proyectos, y así establecer una comunidad muy muy fuerte. Yo lo veo, te digo, ¿no? Al menos en Puebla se lucha, la comunidad está unida y lucha por mejoras a nivel institucional, a nivel gobierno, para mejorar las condiciones en las que se realizan películas, proyectos cinematográficos en general. Y entonces, para lograr a ese nivel se necesita primero estar en comunidad, ¿no? Sí. Quizá a lo mejor es muy lejano el pensar en leyes cinematográficas para Tlaxcala, porque si bien Tlaxcala es un espacio donde las productoras nacionales e internacionales llegan a filmar, pues llegan con su crew de fuera, ¿no? Y llegan y realizan, y está padre que le den visibilidad al Estado, ¿no? Pero también está padre fomentar la producción local, y eso es clave, y intentamos también poner nuestro granito de arena. Entonces, te digo, yo creo que es quizá muy lejano y quizá es soñar mucho, pero se puede lograr, ¿no? Y creo que el primer paso que podemos hacer nosotros como realizadores, lo primero que podemos hacer es esto, ¿no? Encontrarnos, reunirnos, agruparnos, conocernos, ¿no? Apoyarnos entre nosotros, y de esa manera seguir dando pasos. Sí. Pues a mí sí me gusta la idea de soñar mucho, creo que es lo que hace posible proyectos como este. Me parece muy noble eso de que, a pesar de que hayas tenido que irte a estudiar a otro estado, porque claramente aquí no existe esa opción educativa, pues que regreses y que le quieras traer algo a tu comunidad, porque cuando eras niño pues no había cines, no había dónde ver películas, y creo que es algo que deberíamos de hacer todos nosotros, ¿no? O sea, primero, antes de pensar en irnos, pues pensar en qué hace falta en la comunidad en la que crecimos y que tanto nos ha cobijado. Entonces, me gustaría que nos dijeras también qué vamos a esperar de este festival, qué hay en esta 6ª edición y cómo podemos apoyarlos. Claro que sí, pues tenemos tenemos 60 funciones en total, una programación que la conforman 14 películas, 72 cortometrajes, si no me equivoco, 72 cortometrajes, y esto está dividido en varias secciones. Tenemos 8 películas mexicanas, 4 películas internacionales que vienen de España, Argentina, Estados Unidos, y de ahí tenemos 6 bloques de cortometrajes nacionales, 4 bloques de cortometrajes internacionales, tenemos 3 bloques de cine para infancias, tenemos un programa doble con 2 documentales, y vamos a tener una función doble de una película mexicana y una película francesa que realizamos en colaboración con el IMCINE y con el Instituto Francés y la Alianza Francesa. Esta es en conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia. Entonces ese es un poco el panorama de lo que podemos encontrar. Y por supuesto, muy importante, el programa hecho en Tlaxcala, que está conformado por 3 cortometrajes que son Hijo de la Furia, Potro y Techic. Es nuestra función inaugural, que va a estar en la presidencia municipal de Tlaxco el sábado 1 de agosto a las 5:30, con una recepción previa de las 5:15 para que puedan llegar a tiempo, y que ese mismo programa va a estar en otras 3 funciones más, ¿no? Nos interesan que vean lo que se hace en Tlaxcala, porque vale muchísimo la pena. Son 3 cortometrajes maravillosos que a mí me encantan, soy muy 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 fan de ellos, y que queremos justo, ¿no? que la comunidad en Tlaxcala pueda verlos. No sé, a lo mejor alguien se inspira y tenemos los próximos cineastas de Tlaxcala, ¿no? Ese es igual el sueño, que la gente se inspire para contar sus historias, porque creo que
Todos tenemos muchas historias que contar y en Tlaxcala con los espacios, los lugares, la cultura, las tradiciones, aún más, ¿no? Entonces eso es el panorama que vamos a tener. En total son más de 80 horas de cine, ¿no? Para ser exactos, 80 horas, 22 minutos, 13 segundos, lo tengo grabado de memoria. Y sobre todo eso, que se acerquen, que disfruten de las películas. La programación ya está disponible en nuestras redes sociales. En Instagram está linkeado un enlace donde pueden tener el calendario global de todo, si lo quieren ver más visual. O también en nuestras redes sociales estamos publicando cada película individual con sus horarios. Y próximamente también van a encontrar, también por sede, ¿no? Van a encontrar cada sede con todas las películas y los horarios que van a tener funciones, ¿no? Entonces, pues nos queda más que invitarlos, que vengan a ver pelis, es completamente gratuito, que disfruten, que compartan, que inviten a sus conocidos a vivir esta experiencia. Y sobre todo que nos compartan también a nosotros, ¿no? Mándenos un mensajito a redes sociales, cuéntenos qué les pareció, compártanos sus fotos en las sedes, ¿no? Porque también eso nos ayuda a nosotros, nos ayuda a saber qué les gusta, qué no les gusta de la programación, y créeme que mantenemos muy, muy en cuenta todos los comentarios de nuestro público, porque al final de cuentas son los más importantes, ¿no? Es la mitad del proyecto, ¿no? Si ellos no existieran, pues el festival no tendría sentido de ser, ¿no? Si nadie va a ver las películas, ¿para qué seguimos haciendo, ¿no? Entonces son las partes más importantes del festival, y pues encantados de poderlos recibir en nuestras sedes. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde se puede ver la programación completa? En Facebook y en Instagram nos encuentran como FICTlax, así todo junto, lo googlean o buscan Festival Internacional de Cine Tlaxcala, y también en nuestra página web fictlax.com. No, pues muchísimas gracias por el tiempo, por venir, por la historia. No sabía que había sido así. Recuerdo cuando salió que era Muestra Internacional de Cine de Hueyotlipan. Fue la primera vez, lo recuerdo. No puedo creer que ya hayan pasado 6 años y ahora conocer toda la historia me parece fascinante y muy necesario, porque creo que puede inspirar a otros creadores, a otros gestores culturales a hacer trabajo comunitario, que nos hace mucha falta. Porque al final, como tú bien lo mencionaste, es una suma de voluntades, de esfuerzos y de estrategias para transformar nuestro entorno social a través de la cultura, que yo creo que es la mejor manera de hacerlo. Yo le tengo mucha fe a la cultura y el arte para transformar vidas, para transformar realidades, y pues te agradezco lo que estás haciendo, te agradezco por traer este programa con nosotros, y nos estaremos viendo pronto en el festival. Muchísimas gracias a ti, y por supuesto esperamos verlos ahí en las salas. Sí. Chao.